la bienvenida y ya estamos también transmitiendo por YouTube. Bienvenidos todos a este evento, la segunda edición de Precios de Transferencias de Conectax, IESA y Capital Financiero. Le queremos agradecer a todos los participantes y los expositores de hoy que estamos viendo que ha sido un éxito, tanto en la primera edición como esta, en verdad, tanto en participación como en ese seguimiento que le da a los eventos posteriormente. Así que bueno, vamos a esperar un par de minutos para arrancar puntuales, ¿ok? Bien, vamos a comenzar para ir avanzando, porque tenemos bastantes temas que desarrollar. Les doy la bienvenida una vez más a todos los que se están ingresando en la sala, a todos los expositores, Mancilla, perdón, Frida Medrano, José Luis Galíndez y Carlos Pérez Gómez. Así que bienvenidos una vez más a esta segunda edición de Precios de Transferencia, donde la primera edición los invitamos a que puedan disfrutarla y puedan conectar con esta segunda edición que estamos desarrollando. Está ese video, está en el YouTube de IESA School Management. También lo pueden disfrutar, así que esta segunda edición la enfocamos en lo que es modelos de negocio y bueno, espero que la puedan disfrutar. Tenemos un pequeño cambio en el esquema. En el anterior hicimos 3 bloques, en este vamos a hacer 2 bloques de discusión, donde en el primero desarrollaremos los temas que le hicimos llegar en la agenda del email, y en el segundo vamos a abrir una discusión de preguntas y respuestas donde vamos a concluir pues, ¿no? Los 2 eventos. Así que mi nombre es Reinaldo Díaz, una vez más por aquí en Conectax. Le quiero agradecer a IESA, Escuela de Negocios, y a nuestro media partner Capital Financiero por una vez más apoyarnos en este tipo de eventos que vamos a estar desarrollando constantemente a través de esta plataforma, que ha sido muy importante en la participación. Hoy tenemos casi 700 personas registradas y vamos a estar transmitiendo en más de 22 países, 23 países más o menos. Estábamos revisando la lista, así que es increíble el potencial de tipo de eventos, y lo discutíamos antes de ingresar, ya que podemos esto, esa satisfacción de que personas que pueden estar alrededor del mundo puedan disfrutar de estos excelentes expositores, que uno está desde Perú, el otro de México y otros de Panamá.
Así que no es más que darles entonces la bienvenida formal y podemos ir ingresando en COVID. Todo el impacto y la evolución de toda esta pandemia, lo que ha afectado a los grupos transnacionales y a todas sus transacciones, pues, ¿no? Entonces, hoy diseñamos un esquema de abordar cuatro bloques dentro de esta primera discusión de modelos de negocio en el área de manufactura, en el área de distribución, en el área de prestación de servicios y en el área de economía digital. En la manufactura vamos a tener a Carlos Pérez Gómez. Carlos, comienza. Creo que Reinaldo se fue. Comienza, Carlito. Bueno, hola a todos, buen día. Un gusto participar de nueva cuenta aquí en esta mesa con excelentes profesionales y amigos. Y pues detrás de esto también la organización de Reinaldo, que ha sido muy buena, oportuna, nos ha enseñado cómo usar las herramientas tecnológicas, hasta cómo grabar un clip, ¿no? de video. Entonces, con todo el aprendizaje que ha llegado con nosotros en este periodo. Entonces, el día de hoy la parte que a mí me corresponde es la parte de los modelos de manufactura, que realmente lo que queremos hacer es contextualizar primero qué tan importantes son estos modelos en Latinoamérica, en países como los nuestros, pero también un poquito cómo se han visto modificados e impactados por la crisis COVID-19 y también pues, las posibles situaciones relevantes en materia de precios de transferencia y posibles ideas de cómo resolver o cómo afrontar las problemáticas. Entonces, antes que nada, les quiero comentar que las actividades de manufactura en Latinoamérica son relevantes y en algunos países más que en otros, en razón del avance industrial que se ha tenido por país específico, ¿no? El consumo interno y las necesidades del mercado global, ¿no? Y ahí puedes ver, evidentemente, la manufactura que está enfocada hacia un consumo interno. Tienes la manufactura que está enfocada a la exportación. Y cuando hablas de exportación, también hablas de exportación en la región o de exportación, o sea, a áreas más distantes, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Evidentemente, la mano de obra calificada y de bajo costo, comparada con países desarrollados, ha motivado un mayor crecimiento de esta industria en la zona. Y el progreso de la educación y las capacidades técnicas también han motivado el desarrollo y la investigación en industrias locales para hacer frente a los productos importados, ¿no? Esto, visto de otra manera, pues los mismos países y sus empresas pues empiezan a fabricar productos que son un éxito en el mercado a través de industria local, que incluso ya empiezan a contener tecnología producida localmente, ¿no? La geologística también juega un papel muy importante, clave, en la creación de cadenas de valor regionales eficientes, sobre todo en regiones con acceso eficiente a mercados relevantes, ¿no? Si estás cerca de un país que tiene un mercado grande, pues también será proclive a tener un sector industrial y manufacturero más relevante, ¿no? No obstante ello, hasta antes de la pandemia, habíamos visto las cadenas de suministro en los procesos de manufactura un alto grado de globalización, ¿sí? Lo cual había logrado grandes eficiencias, pero a su vez un proceso productivo pulverizado. En razón de lo anterior, es común que en Latinoamérica nos encontremos con una mayor proporción de manufacturas intensivas en mano de obra, con procesos relativamente simples, y se cree con un limitado desempeño en el desarrollo de tecnologías y patentes, aunque en realidad muchas veces encontramos que en las mismas empresas pues, se desarrollan muchas ideas, se desarrollan eficiencias en los procesos productivos porque pues, en el día a día se van encontrando mejores maneras pues, de fabricar un producto. Aunque esta dinámica también tiende a disminuir y aumentar la prevalencia de entidades manufacturadas más complejas, intensivas en capital
y desarrolladoras de propiedad intelectual. Esto es natural, ¿no? Del crecimiento y de la misma integración de los países con la industria manufacturera. En este sentido, también imperan las manufactureras por contrato, ya hablando de un modelo muy específico, ¿no? Que este nombre y concepto se considera a entidades que reciben la tecnología, que reciben el know-how y la instrucción necesaria para desarrollar sus procesos de fabricación, mientras no tienen el riesgo de mercado, de colocar o comercializar el producto. Y aunque son responsables de adquirir la materia prima que procesan, no incurren en excesivos costos financieros por la manutención del inventario, más allá del proceso de facturación, ¿no? Que es el más común. También hay otro modelo muy común aquí en Latinoamérica, que es la manufactura por consignación, que es un modelo similar donde la entidad no incurre en el riesgo de mercado, no tiene que ir a buscar los clientes y recibe instrucciones de cómo llevar a cabo su proceso de fabricación, pero a su vez, a diferencia de las entidades de manufactura por contrato, no tiene que desembolsar para adquirir la materia prima que es provista por consignación por la entidad contratante del servicio. Ahora bien, a raíz de la crisis COVID-19, hemos visto un cambio en las cadenas de suministro globales, a raíz de las afectaciones temporales en distintas regiones del mundo. ¿A qué me refiero? El COVID-19 pues pegó mucho más fuerte en Asia al principio y eso ocasionó que las fábricas en China, que eran parte del proceso productivo de toda la cadena global, pues se detuviera y eso también detuvo muchas de las otras cadenas, ¿sí? Lo cual, dada la alta integración del proceso productivo, vulnera y ha vulnerado su desempeño y lo ha motivado a buscar disponibilidad productiva en distintas y variadas locaciones a nivel mundial, ¿no? Con un enfoque hacia cadenas de suministro más regionales y directas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes la fabricación de un producto tenía que pasar por muchísimas locaciones y regiones, pues las empresas ahora están pensando en cadenas mucho más compactas, regionales, que quizás no sean tan eficientes en términos de costos, pero sean más prácticas y puedan lograr su objetivo. Y también veremos entidades que fabricaban un monto un día y que otro día fabricaban mucho más, porque ahora pues están dentro de la oferta de fábricas que están reemplazando a las que fueron detenidas por alguna u otra razón, ¿no? Otro factor relevante que ha impactado a través de la crisis del COVID son los gastos asociados a las medidas sanitarias, ¿sí? La disminución, evidentemente, altos costos en todo lo que tienen que aportar los obreros, las mismas entradas que tienen las empresas, la disminución también en la capacidad productiva es un elemento importante debido al distanciamiento físico. O sea, ya si estaban 10 personas en la línea de producción, ahora tienen que estar 5. Y la disrupción, evidentemente, por el cierre de operaciones, ¿no? Hay fábricas que completamente tuvieron que cerrar por algunas semanas o meses, lo cual necesariamente ha llamado a una reorganización y llama a una reorganización en las líneas de producción, donde hay mayores costos, ¿no? Y un mayor énfasis, ahora bien, hacia perfilar hacia la robotización de las líneas productivas, lo cual dirige la industria, que era intensiva en mano de obra, a ser un poquito más intensiva en activos y en capital, ¿no? Ahora bien, en materia de precios de transferencia, en cuanto a las repercusiones que han sufrido las empresas manufactureras por contrato y por consignación, estas entidades, para empezar, no pueden ser catalogadas de nulo riesgo, ¿no? Lo cual es un mito y se está experimentando en este periodo. Por lo anterior, las empresas válidamente, y con esto digo, con las guías de precios de transferencia en la mano, podrán justificar disminuciones en su rentabilidad e incluso pérdidas, documentando correctamente, primeramente, las disminuciones en la rentabilidad de la industria en la que participa y sus comparables. Es decir, si tú te estabas comparando contra un set de comparables en el año 2019, en el año 2020, esas mismas comparables que estabas usando, pues también van a tener un impacto derivado de la crisis del COVID. Pero también las mismas empresas podrían documentar sucesos extraordinarios, quizás locales, quizás de la entidad en lo específico, que a su vez se distancien del patrón de la industria, de tus comparables, pero que a su vez sea loable, porque es un impacto del mercado externo, poder justificar
que tuviste una situación que te llevó a un resultado financiero divergente. Finalmente, no quiero dejar pasar acerca de los contratos intercompañía, ¿no? Formalmente ilegales, ¿no? Porque juegan un rol muy importante en razón de que precisamente entre terceros independientes, en muchos casos se ha visto que a partir de la crisis se han renegociado estos mismos en virtud de la crisis y por lo tanto creemos que es más importante que nunca contar con ellos entre partes relacionadas y que las cláusulas se apeguen lo más posible a la dinámica entre terceros, incluyendo así la consideración de circunstancias económicas extraordinarias y posiblemente la renegociación de los mismos. Entonces, bueno, todo esto comprende la parte de manufactura, como les digo, está presente en Latinoamérica, se perfila hacia un lugar un poquito distinto por la misma manera en que están sucediendo las cosas, cadenas más regionales, hacia la robotización, hacia la intensidad en activos, pero también ante la situación actual, cómo debemos de actuar, las entidades que son manufacturadas por contrato, por consignación, si bien son de bajo riesgo, no son de nulo riesgo, y eso es algo que se puede resolver. Con esto paso la palabra a nuestro siguiente panelista en la parte de distribución. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Interesantísimo, porque entonces estamos viendo que el impacto en la manufactura y obviamente el siguiente paso sería la distribución. Entonces, en estos modelos de negocio, Tania, cuéntanos qué ha surgido, cuál ha sido este impacto en estos modelos de negocio de distribución en la... Estás en mute. Reinaldo, yo voy a presentar los modelos de negocio de distribución. Un gusto saludarlos a todos. De verdad que es un gusto compartir con todos ustedes nuevamente este espacio. Ahora ya hemos escuchado sobre los modelos de manufactura y vamos a tratar de hacer como una secuencia continuando por lo que es la distribución. Como Carlos les estaba comentando, aquí en Latinoamérica tenemos algunas ventajas comparativas respecto a la mano de obra, principalmente en nuestra región, en México, algunos países de Centroamérica y Sudamérica, hay ventajas en cuanto a los precios de la mano de obra para la producción y por lo tanto también los centros de distribución tienen ventajas de situarse cerca de estos centros manufactureros y de producción. Adicional a esto, la distribución tiene otras fortalezas en nuestra región porque también somos productores agrícolas, tenemos industria extractiva y por lo tanto también esta distribución suple a otros mercados que necesitan de esta producción para sus procesos productivos. Tenemos también redes terrestres históricas importantes. Tenemos infraestructura y una ruta intercontinental marítima importante aquí en Panamá. Tenemos hubs aéreos importantes en México, Colombia y Brasil. Y somos naciones en crecimiento y por lo tanto necesitamos recursos para nuestra constante expansión y desarrollo de infraestructura. Si vamos a entrar a hablar del tema de distribución y llevarlo un poco al ámbito de precios de transferencia, ¿qué consideramos que es importante en cuanto a los modelos de distribución? Siempre tendemos a analizar qué tantas funciones, activos y riesgos conlleva la estructura de distribución de la entidad que se está analizando. En este sentido, un distribuidor completo tradicional tendría también, además de funciones logísticas, funciones de ventas, tendría también hasta cierto punto funciones de marketing, tendría también posesión y operaría los almacenes, personal de ventas y personal administrativo importante, cobranza y crédito, o sea que también tendría algunos riesgos financieros y todos los riesgos asociados a estas actividades que les estoy comentando. Ya también vemos un poco de modelos que se van más en torno a distribución de riesgo limitado, que ya no tienen tantas funciones asociadas y que más bien operan, no tienen necesariamente la titularidad de los inventarios que comercializan, sino que operan a través de un flash title o otra empresa asociada del grupo se encarga de la compra de las provisiones y también de la venta, e incluso hasta la logística completa hasta llegar al cliente final. Y también tenemos otros modelos de agentes y comisionistas que funcionan en función a comisiones específicas y que para estos efectos de precios de transferencia en que nos situamos en una situación de COVID y post-COVID tal vez no sean tan discutidos porque realmente como la comisión funciona en función a las ventas,
Si las ventas se ejecutan, pues se recibirá la remuneración, y si no, no ocurrirá. Así que en esta discusión más bien nos vamos a centrar en las funciones, activos y riesgos de los modelos de distribución completa y distribución de riesgo limitado. ¿Qué hemos observado en cuanto al COVID-19 en las afectaciones ya específicas al sector distribución? Porque ya hemos comentado en términos generales en la sesión anterior, pero ahorita ya trayéndolas un poco a la distribución. Hay reducción en el volumen, descentralización de ventas por disrupción de las cadenas de suministro. Esto, por supuesto, que impacta negativamente el flujo y volumen y, por lo tanto, rentabilidad de estas empresas que se dedican a la distribución. Reubicación de fábricas, como comentaba Carlos hace un momento, por reubicación de operaciones de manufactura en otros sitios, y también afecta a los centros de distribución porque podrían tener que reubicarse. También búsqueda de nuevos proveedores por escasez de los que teníamos, o por un momento, porque en ese momento en la cadena de suministro no se podía acceder a ese proveedor. Reducciones en costos, tal vez ahora no se adquiera solo a partes relacionadas y pudiéramos ver un comparable interno, ya que hay que diversificar en los proveedores para eliminar un poco el riesgo o mitigar un poco el riesgo. Ampliación de productos también hemos visto, y líneas de negocio para adaptarnos a la nueva normalidad y los insumos necesarios en los mercados. Centralización de operaciones por reducción en la escala y cierre total por quiebra de la empresa como un todo. También hemos visto, por otro lado, modelos de negocios digitales o que tienen una interfaz a usuarios digital, y también insumos médicos, productos de primera necesidad que han resultado ganadores. O sea que aquí también en este sector, cuando hablamos de distribución, tenemos ganadores importantes. Y ya llevándolo un poco al ámbito de precios de transferencia, consideraciones básicas para modelos de distribución antes de entrar a ver las dificultades que podemos encontrar en ellas después del COVID. Primero, un poco de diferencias entre lo que vemos como distribución y manufactura. Hay contrato de por medio para analizar. En el caso del agente y el comisionista, hay un contrato de por medio usualmente, pero como decimos, ya que la remuneración se basa en una comisión por venta, no necesariamente tendremos que entrar a discutir. Más bien, estos agentes y comisionistas tienen la responsabilidad total de sus pérdidas. Tenemos también distribuidor de riesgo limitado y completo, y aquí sí tenemos que tener en cuenta que esta es una operación que ocurre entre dos partes relacionadas, usualmente legalmente relacionadas en todas las jurisdicciones, así que aquí sí nos adentramos bien a los precios de transferencia. Usualmente no se establece un margen fijo necesariamente, por lo cual todo va a depender y va a depender mucho va a ser algo subjetivo en cuanto a las funciones, activos y riesgos incurridos por las partes. Las ganancias, pérdidas pueden distribuirse en función al precio de compra, porque aquí ya no hablamos de una remuneración fija, hablamos de que a través del precio de compra de los bienes adquiridos a una parte relacionada, se puede trasladar esas pérdidas que estamos viendo ahorita en los mercados. Usualmente la operación analizada es la compra, y los métodos utilizados usualmente son el método de precio de reventa, si hablamos de distribución limitada, es el método que sugiere la OCDE. Sin embargo, en la práctica vemos más comúnmente el margen neto de la transacción, utilizando un retorno sobre ventas como indicador de utilidad. Este margen es muy importante que consideremos que va a variar por sector y por la amplia gama de variaciones en funciones, activos y riesgos. ¿Cómo tenemos que llevar a cabo el análisis de precios de transferencia para este tipo de modelo de negocio ahora frente al COVID? Primero tenemos que tener presente que hay ganadores importantes. Las administraciones tributarias van a centrar los esfuerzos en esos contribuyentes en los que se pueda recaudar, por los cuales los ganadores tienen que tener cuidado también en su documentación, no solamente aquellos contribuyentes que se encuentren en pérdidas. Para los casos en los que hay una reducción temporal en el volumen comercializado, pero mantienen un modelo de negocio similar a futuro o esperan seguir manteniendo su modelo de negocios, hay que sustentar las afectaciones de los periodos que se vean afectados por la crisis. La metodología no necesariamente va a cambiar, así que más bien se va a tratar de sustentar, justificar las pérdidas por los periodos afectados. Para los casos en los que ya haya una reestructuración, un cambio importante de las operaciones, de la forma en la que se realizaban antes versus la que se espera que se realice de aquí a futuro, como Carlos mencionaba, hay cambios importantes en todas las cadenas de suministro y las cadenas de valor de empresas multinacionales. La documentación también importante, la documentación, pero también de la toma de decisiones. ¿Quién tomó la decisión? ¿Cuál es la justificación o a qué responde económicamente ese cambio?
es muy probable que aquí sí haya cambios en las funciones activos y riesgos, y el modelo del distribuidor que va a estar bajo análisis puede variar, así también podría variar la metodología, las comparables, así que aquí hay que hacer una revisión de todo el proceso de metodología. Algunas cosas que son claves en el análisis de comparabilidad: revisar la existencia de comparables internas en los casos en los que haya una diversificación, porque esto es algo que la autoridad tributaria va a tomar en cuenta. Se discute la posibilidad de realizar análisis de sanity check o complementarios. Por ejemplo, en el caso del distribuidor, además del MNT o margen neto de la transacción, poder hacer un sanity check a través del método de precio de reventa para demostrar que por lo menos al nivel de compra, aunque no se ha aceptado el método en su totalidad, se demuestra que el problema no está en la operación de compra, pero esto dependerá, por supuesto, de las legislaciones domésticas de cada país. Algunas otras cosas importantes: si no existen comparables internas, en la búsqueda de comparables externas, hay que considerar que más que nunca el sector va a ser muy relevante, porque hay afectados, como comentamos, y también ganadores. Las diferencias por mercado geográfico también van a ser más relevantes, porque cada país ha tomado medidas distintas, y puede ser que ahora las administraciones tributarias estén más reacias a aceptar comparables de otros mercados. Diferencias en las circunstancias económicas también por este mismo motivo. Ahora también otro tema interesante es que si bien utilizando métodos de márgenes, como los que sabemos, los que estamos en la práctica conocemos, no se da tanta relevancia a las diferencias en los productos en sí, sino las funciones activos y riesgos, ahorita en la situación particular en la que estamos, algunas industrias que son similares, pero los productos son un poco distintos, pueden tener diferencias importantes en cuanto a sus resultados, así que puede ser que se dé mayor importancia a este factor de comparabilidad. Y también, por supuesto, mantener las revisiones a las funciones activos y riesgos en los cambios que se hayan efectuado, porque las administraciones también van a ser muy puntuales en este sentido. Y con esto concluye el tema de modelos de distribución y pasamos entonces a ver los otros dos modelos restantes. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias, Frida, y disculpa, me confundí un poco con el nombre. Así que, bueno, ahora sí, Tania, cuéntanos un poco en el modelo de prestaciones de servicio, cómo se ha visto afectado. Estuvimos conversando que ha sido una de los núcleos que más está siendo afectado, aun cuando estas conexiones digitales también están avanzando bastante, pero obviamente tendrás mucho que decirnos en esta área de prestaciones de servicio. Así que adelante, Tania. Ahora sí. Estás en mute. Perfecto, Reinaldo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este evento. Y mi agradecimiento también especial una vez más a Conectax, a IESA y a Capital Financiero por el apoyo en la organización de este evento, ¿no? La idea es que nos toca revisar ahora los temas de servicios. Yo diría que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tenemos que revisar los contratos de servicios? Y en realidad tenemos muy buenas razones para ello. Entre otras, por ejemplo, podríamos decir que esta cuarentena ha traído obviamente la paralización de actividades, y esa paralización de actividades ha generado que muchos servicios no se hayan podido prestar o no se hayan podido prestar en la misma forma en la que venían sucediendo. Entonces, desde esa perspectiva necesitamos darle una mirada para qué cosa ha pasado con ello. Otro motivo es que se está planteando, o las empresas se están planteando nuevas formas de estructura operativa para hacer frente a esta nueva situación de pandemia. Y ante ello podríamos llevar a una reformulación también de la priorización de servicios. Por ejemplo, yo estoy más interesada en los servicios de nube, en los servicios digitales, en las ventas por internet, etc. Entonces, podría estar cambiando mis necesidades. Eso también me lleva a replantear los temas de servicios que vengo brindando, y que vengo recibiendo, perdón. Y por último están todos los temas de reducción de los ingresos que las compañías han sufrido producto de estos procesos prolongados de cuarentena. Perú tiene más de 3 meses de cuarentena total, ¿no? Que sin duda ha repercutido en los ingresos estimados de las economías, y ello hace que las empresas tengan que replantear de nuevo su situación y empezar a pensar de lo que eran servicios importantes, ahora ver los que son imprescindibles, porque son los imprescindibles los que voy a seguir contratando, y de repente los importantes voy a tenerlos que dejar para otro momento,
que tenga mayor capacidad para poder enfrentar estos costos adicionales. Entonces, tenemos una suerte de temas, o una suerte de hechos que nos llevan a pensar que los servicios se tienen que redefinir en términos de la necesidad que ellos generan en mí en este proceso de pandemia. Entonces, ante ello, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo vamos viendo este tema de los servicios? ¿Cómo podemos clasificar qué cosa ha venido sucediendo con los contratos de servicio? Y creemos que podemos encontrar ahí hasta 4 categorías que nos ayuden a entender qué cosa es lo que ha venido pasando. Una es que hay varios servicios que no se han podido prestar, ¿no? Simplemente porque no he operado en esos meses de pandemia. Son servicios que no he necesitado. Un servicio de facturación, por ejemplo, un servicio de manufactura, si es que no he operado, no lo he necesitado. Entonces, esos servicios se tienen que evaluar en ese contexto. Un segundo grupo son los servicios que los he recibido, pero no los necesitaba, ¿no? De repente, por la misma situación, he recibido servicios de publicidad y marketing, pero sucede que hoy no estoy atendiendo ningún gasto de ese tipo. Ustedes han visto, no sé si ha pasado en otros países, en Perú, todo lo que ha sido publicidad, marketing de las empresas se redujo a su mínima expresión, obviamente en este contexto de cuarentena donde no hubo actividades. Entonces son servicios que posiblemente, si los recibí, no los necesite. Entonces habría que también evaluarlos en ese contexto. Un tercer grupo podría ser los servicios que se han seguido prestando, pero no se han seguido prestando en las mismas condiciones que venían haciéndose antes, ¿no? O con la misma fuerza, simplemente porque he bajado mi actividad. Entonces, eso también tendría que revisarse en términos de los cambios que han sufrido. Y por último está el cuarto grupo, que serían los servicios que sí se prestaron, que se requerían, y obviamente, a pesar del COVID, se necesitaron, fueron imprescindibles. Están los de cumplimiento obligatorio. Se me hace, por ejemplo, que en el tema de impuestos para las grandes empresas en Perú no cambiaron los cronogramas de obligaciones tributarias, y eso exigió que las empresas siguieran presentando las declaraciones de impuestos en las fechas debidas, tuvieron que tener los estados financieros auditados, los reportes locales de precio de transferencia, etc. Entonces, hay una serie de servicios que se tuvieron que realizar sí o sí, y que seguro en ese contexto también se necesitaron prestar. Entonces, tenemos este grupo de servicios que ha sufrido variaciones de distintos tipos, y la idea es cómo los tenemos que enfocar en términos de la determinación de valor. Y para ello me gustaría primero colocar el entorno en el cual nos estamos desempeñando en este contexto. Lo primero es pensar que la determinación del valor de mercado en precios de transferencia sigue el principio de plena competencia. ¿Y qué nos dice este principio de plena competencia? Nos dice que la determinación del valor de lo que sucede entre vinculadas toma en consideración lo que haga con terceros independientes, ¿no? Entonces, si la determinación de valor tiene que considerar lo que las empresas independientes están realizando en operaciones comparables y en circunstancias comparables. Entonces, el principio de plena competencia me lleva a mirar a los terceros independientes para, en base a eso, determinar qué hacer. Entonces, cuando nosotros miramos qué está pasando con los terceros independientes, lo primero que vemos es que allá sí se está dando una renegociación, una suerte de renegociación de contratos. La gran mayoría de las empresas están analizando sus contratos con terceros y están tratando de reevaluarlos en ese sentido. Hay razones jurídicas también que nos ayudan a sustentar la renegociación de contratos, porque hoy está el concepto de fuerza mayor. El concepto de fuerza mayor es una razón jurídica fundamental para renegociar contratos. Entonces, tengo la capacidad de hacerlo y tengo las condiciones para hacerlo. Y lo otro que deberíamos considerar es que, a pesar de que existen cláusulas penales, estos no debieran ser motivos suficientes para no renegociar, ¿no?
¿Y por qué? Porque las cláusulas penales efectivamente me limitan, pero hoy tengo condiciones de fuerza mayor que hacen que de repente esa cláusula penal no se gatille como se gatillaría en otro contexto. Y por último, también tenemos la idea final de que el proveedor del servicio, antes que gatillar una cláusula penal, quiere preservar al cliente. Y entonces, en esa naturaleza, en ese interés de preservar y mantener al cliente, va a renegociar. Además, tenemos la fuerza de todo lo que han sido los gobiernos también tratando de ver qué cosa hacer con distintos tipos de transacción. En mi país, por ejemplo, el gobierno ha tenido la fuerza para pedir, por ejemplo, a los colegios que bajen las pensiones, a los arrendamientos que bajen los alquileres, a los préstamos financieros que congelen el interés, y hay un debate en el Congreso eso para congelar el interés hoy de los meses de cuarentena, etcétera. Entonces, hay una suerte también de fuerza, digamos así, de realidad económica, política, que tiende a hacer que esta fuerza mayor empiece a gatillar y que los contratos tengan que ser revisados en esas nuevas circunstancias. Entonces, dado que todo eso está ocurriendo, y todo eso ocurre en el mercado con terceros, ¿qué hacemos con las vinculadas? Y ahí lo que iríamos sería lo siguiente. Primero, es que el gran objetivo entre las operaciones con vinculadas es tener una aproximación razonable, ¿no?, de lo que sería un resultado de plena competencia, basado en información fiable. Y creo que ese es el punto central del análisis, ¿no? Lo que tengo que decidir y lo que tengo que actuar tiene que estar en función de lo que pueda probar. Y eso es muy importante en los temas de precios de transferencia. Entonces, por ejemplo, en las 4 posibilidades que habíamos mencionado, lo que podríamos decir es lo siguiente. En el primer tipo de servicios, que tiene que ver con los servicios que no se prestaron, la idea es que lo que no se prestó no se puede cobrar. Entonces, si esos servicios por A o B motivos no se llegaron a realizar, no deberían ser cobrados porque hay un riesgo grande de que no sean deducibles, ¿no? Luego están los servicios que se prestaron y que no los necesitaba. Ahí vamos a tener que analizar cuidadosamente por qué tendría que pagar servicios que no los necesitaba, aunque sí los recibí. Entonces, ahí va a ser caso por caso y va a tener en consideración lo que está pasando con los terceros. Si es que yo he renegociado contratos con terceros, no podría dejar de hacerlo con vinculadas, ¿no? Luego están los servicios que se prestaron, pero no en su totalidad, pero, o que cambiaron de forma, obviamente esos sí los voy a tener que mirar. Vamos a tener que reevaluar todos estos tipos de servicios para ver cuál es la nueva naturaleza del servicio o si los parámetros de determinación de valor de mercado son los adecuados o los tengo que cambiar. Y están los servicios que no cambiaron, que se prestaron, y esos también los tengo que mirar, los que se prestaron y necesitaba, porque tengo que ver si es que tengo el sustento para demostrar que efectivamente se prestaron y necesitaba, y los necesitaba en esta fuerza mayor, en este concepto de fuerza mayor que estamos viviendo, y para ver si es que ellos no han replanteado su estructura de costos porque hoy estamos actuando bajo condiciones de sanidad, tenemos que cumplir cierta regulación del gobierno, se necesita mayores horarios de trabajo, etcétera. Entonces, de repente aumentaron, incrementaron en costo y esos costos también tienen que ser determinados en este nuevo contexto. Entonces, esa es la suerte general, digamos así, bajo la cual nos deberíamos manejar. Y ya entrando a un concepto interesante también que tiene que ver con los centros de servicios compartidos, y me refiero a este tipo de servicios porque la mayoría de las empresas multinacionales presentan estos centros de servicio o presentan estos servicios de bajo valor agregado que brindan al resto de sus empresas vinculadas, ya sea a través de una empresa que se dedica exclusivamente a eso o ya sea a través de la empresa principal que presta servicios de bajo valor agregado al resto de sus empresas hermanas. Entonces, ¿qué cosa está pasando con este tipo de servicios? Lo que sucede ahí es que generalmente este tipo de servicios se analizan a través del método indirecto, ¿no?, que la OECD indica, y este método indirecto es el método de determinación de drivers, ¿no?
en función de segregar cuáles son los servicios que se han prestado a cada una de las partes vinculadas y buscar el driver más acorde con los esfuerzos en la prestación de estos servicios. Entonces, lo que diríamos que ante esta situación, sí debiéramos revisar en los servicios compartidos, en estos centros de servicios compartidos, deberíamos revisar si efectivamente esos servicios se prestaron y si los drivers recogen el esfuerzo en esa prestación de servicio. Y eso también es sumamente importante, porque de acuerdo a lo que muchas veces sucede en la realidad, estos cargos indirectos tienen el riesgo de difuminar la relación entre lo facturado y el servicio prestado. Y cuando esto sucede, entonces no hay una relación entre la factura y el servicio, y hoy el riesgo de que esto me genere una contingencia es mucho mayor. Entonces yo debería revisar esos drivers a la luz de todo este procedimiento, de todo este contexto de pandemia, y debería revisarlo en realidad de manera regular, porque es parte de las recomendaciones OECD, ¿no? De las recomendaciones OECD es que estos drivers se tienen que revisar a la luz de que las circunstancias pueden haber cambiado, y más aún la OECD indica que en el caso de que se hayan dado factores extraordinarios, estos drivers deberían ser también observados. Entonces, hechos imprevisibles, indica la los lineamientos OECD. Entonces, deberíamos revisar periódicamente cómo estos drivers funcionan dentro de hoy en día el acaecimiento de hechos imprevisibles como es este de fuerza mayor. Y por último, no dejar de lado el hecho de que este tipo de servicios, por lo general, obligan al prestador del servicio la transparencia en la información, que quiere decir que cuando el fisco lo solicite, uno debería estar en condiciones de poder indicar cuáles son los países a los que se prestan los servicios, las empresas vinculadas, perdón, a las que se prestan los servicios, bajo qué criterios se determinaron esos drivers y cómo se determinó el valor a cobrar a cada uno de estas vinculadas. Toda esa información tiene que ser parte, obviamente, del documento de sustento para determinar la fehaciencia del servicio, con lo cual también debiéramos revisar todo ello a efectos de no tener contingencias después en los procesos de fiscalización que nos vayan a hacer. Y creo que con ello culmino, he tratado de abarcar lo más importante dentro de los temas de servicio, y bueno, queda atenta a cualquier consulta que se tenga que hacer. Muchísimas gracias, Tania. Claro que sí. Bueno, como siempre, una excelente exposición, y les queremos decir que queríamos un poco recordar que el pasado 30 de junio tuvimos un evento interesante de economía digital, que sería importante que los que no asistieron lo revisen, porque conecta mucho con lo que vamos a hablar ahora con el doctor José Luis. Y quería mencionar que el doctor José Luis Galíndez y Frida Medrano son profesores invitados del IESA, así que es doble aquí la responsabilidad para ambos, ¿no? Del día de hoy. Así que, José Luis, cuéntanos un poco, con todo esto que ya he venido explicando los tres expositores anteriores, ¿cómo estás viendo ahora toda esta fluidez de modelos de economía digital? El impacto que está surgiendo, y sobre todo para lo que es el área de tu expertise en el área de precio de transferencia. Hola, Reinaldo. Bueno, ya estamos en hora de almuerzo. Espero que todos los oyentes estén con sus snacks, tratando de divertirse en esta sesión. Y bueno, Reinaldo, sí, tal cual, la semana pasada tuvimos al director general de Ingresos de Panamá, nuestro amigo Julio de Gracia, Betty Andrade, Raúl Zambrano del CIAT, Klaus de Tax en Panamá, discutiendo la problemática de la economía digital, y nosotros escuchamos hace breve a mi amigo, un gran amigo, Carlos Pérez Gómez, sobre la problemática manufactura. Ayer el presidente Trump estuvo con el presidente de México, Manuel López Obrador, que seguro Carlos les hablará más adelante. Vimos lo que decía Frida, el tema de distribución, que es un tema clave en estos momentos de la problemática de precio de transferencia en la región. Y Tania acaba de cerrar con los temas de servicio. Nosotros con el COVID vamos a ver una progresiva traslado de modelos de negocio a modelos digital, y por eso nosotros
Yo le voy a hablar brevemente sobre la propuesta de los OCDE, sobre los pilares, muy breve porque eso lo hablamos la semana pasada, y cómo va a impactar a esos modelos de negocio, porque ahorita con todo esto, esta proliferación de modelos de negocio, la gente tiene que evaluar si un modelo de negocio digital es rentable, porque probablemente los estados van a tomar medidas administrativas hacia esos modelos de negocio donde, según algunos estudios, por ejemplo, FAN, llevan a tributar una tasa cero o casi nula. Y bueno, la OCDE recoge dentro de su acción 1, a través del marco inclusivo, lo que se denomina el pilar 1 y el pilar 2, y yo voy a hacer de manera sencilla explicarlo. El pilar 1 tiene una configuración grandísima en el derecho tributario internacional, porque por primera vez se hace una propuesta donde no existe ni un residente, ni un establecimiento permanente como tributar, que es el denominado nexus. ¿Y qué es ese nexus? Ese nexus lo que busca es una ficción jurídica de decir, en función de la participación de los usuarios, en función de los intangibles de mercadeo y una presencia económica significativa, los estados van a poder grabar esos modelos de negocio que ahorita probablemente no estén grabados o no sean grabados en varias jurisdicciones. Entonces, esto tiene una importancia fundamental en el derecho tributario internacional, dado que eso en la actualidad no existe, y por eso el tema de discusión dentro de estos días que se va a llegar con respecto al consenso del pilar 1. De hecho, la OCDE ayer anunció un reporte de estadística que refleja una serie de condiciones y se pudiese ver temas de planificaciones tributarias agresivas. Y ahora vamos con el pilar 2, que es una propuesta prácticamente con las estructuras de planificaciones fiscales agresivas, que lo que busca, que tiene que haber un mínimo tributable en una jurisdicción, una propuesta de tributación mínima similar a las CFS Rules o sociedades extranjeras controladas que existen en muchas de las jurisdicciones, de nuestras jurisdicciones de América Latina. Y un tema bastante interesante, que cuando no se exista ese mínimo tributable, se niegan los beneficios de los tratados, como pueden ser los métodos de excepción o crédito de impuestos, que no fueron grabados en esa jurisdicción. Entonces nosotros en América Latina todavía existen muchos países del principio de fuente, el principio de territorialidad, y bueno, cuando no se graben estos servicios probablemente van a ser grabados en otra jurisdicción, y es uno de los temas de discusión que yo quería abordar para hablar de los modelos de negocios digitales. Y nosotros, para hablar de los modelos de negocios digitales, hay que hablar sobre las denominadas GAFA, ¿no? Que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Y yo voy a hablar sobre los modelos digitales más comunes, porque ahorita han salido otros modelos de negocios digitales producto de esta crisis. Entonces, nosotros, el primero que yo quisiera hablar es el tema de revendedor de bienes, como pudiese ser una empresa como Amazon, los intermediarios tipo Airbnb, Booking. Por cierto, vimos hace días que Airbnb está a punto de la quiebra, productos del COVID, cómo esos modelos de negocio tienen que replantearse. Vemos las redes sociales, como estamos utilizando, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ahorita estamos utilizando YouTube para transmitir esta sesión. Y los modelos de negocio basados en nube. Estos modelos de negocio tienen muchas similitudes en común, y yo le voy a dar unas breves referencias de cómo se tributan estos ingresos. Por ejemplo, en el caso que vemos de revendedores de bienes, como puede ser Amazon, sus ingresos se derivan de la venta de bienes y la venta de datos. Con respecto a la venta de datos, esto permite a los terceros conocer las conductas de los consumidores, las estrategias de mercado y cuál es la problemática que hemos visto en tributación. Estos modelos, por lo general, no tienen una presencia física en la jurisdicción, y bajo los modelos de tributación que se han planteado tenemos la fuente de residencia, y si no existe una presencia física, probablemente no se puede grabar en esa jurisdicción que se están vendiendo esos bienes. Y bueno, para los que nos están escuchando, estos modelos son exitosos, depende de la reputación del revendedor y la interacción de los consumidores. Entonces, es ahí de nosotros, estos modelos de negocio, productos del COVID, van a tener éxito siempre la reputación sea buena y tenga una buena interacción con los consumidores. Yo a ustedes les hablaba sobre Airbnb, Booking, Uber, que son intermediarios. Hay que tener claro que son intermediarios, que ellos no tienen un ingreso total de las prestaciones de esos servicios. Ellos lo que reciben es una comisión por la prestación de ese servicio,
y ellos unen tanto los oferentes y sus demandantes a través de las plataformas digitales. Los mismos problemas pasa que yo les señalaba a ustedes, muchas de estos modelos de negocios digitales intermediarios no tienen una presencia significativa y por eso vamos otra vez al pilar 1 y al pilar 2, que es por ejemplo con el pilar 1, que es la jurisdicción de mercado que va a tratar de gravar esos ingresos ofrecidos por estos modelos de negocio. Y ahora vemos un modelo de negocio que es bastante distinto, son las redes sociales, como pueden ver Facebook, LinkedIn, Instagram, que ellos recolectan datos nuestros a consentimiento nuestro, ellos prestan servicios de publicidad y por lo menos cuando nosotros abrimos estas redes, por lo menos no nos cobran, al menos que queramos tener un servicio premium. ¿Y cuáles son los ingresos de estos modelos de negocio de redes sociales? Probablemente sea la publicidad, también la recolección y procesamiento de datos de las partes, que es bastante importante con el COVID-19. Cuando Tania pide un delivery, cuando Carlos pide un delivery, cuando pide Free un delivery, sabe nuestro comportamiento y esa data es totalmente valiosa para aquellas personas que están pensando o nosotros que pensamos a crear modelos digitales. Ahora vamos por el último, que es la nube o Office, que tienen acceso a almacenamiento de datos, aplicaciones y redes y otros servicios que requieren una mínima intervención del prestador del servicio. ¿Y sus ingresos de qué provienen? Provienen de bienes, de servicios, capacitaciones, certificaciones, productos, música. Y bueno, pasa el mismo problema. Probablemente ellos no tengan una presencia significativa y bueno, vamos a revisar el tema de los pilares. Y ahora para cerrar, ¿qué tiene que ver esto con lo que acaba de hablar Tania y Frida? Porque no lo vemos tanto con Carlos, con manufactura por contrato. Es que muchos de estos modelos de servicio se están realizando, como lo que hablaba Tania hace un rato, a través de la nube, y ahí ve el problema, dónde se van a tributar esos ingresos y cuál es la problemática de precio de transferencia. Tania señalaba, nosotros tenemos hasta ahora, hasta que no haya las propuestas de los CDE, si se va a llegar a un consenso a través del pilar 1 y pilar 2, cuáles son los riesgos fiscales derivados, porque lo que tiene que estar consciente la audiencia, que una vez que se restablezca la nueva normalidad, las administraciones tributarias van a buscar ingresos. ¿Dónde van a buscar ingresos? En aquellos modelos de negocios que hayan sido exitosos. Y con respecto a la distribución, también debemos tener claro, por ejemplo, Frida hablaba, Panamá tiene uno de los, quizás el centro de distribución más fuerte de América Latina. Probablemente cuando se establezca un modelo, como puede pasar en México, como puede pasar en Honduras, en un régimen especial, y ese ingreso no sea tributable en esa jurisdicción, a través del pilar 2, el estado de la residencia, esa casa matriz, va a pedir tributar esos ingresos. Ya te doy la palabra, Reinaldo, y espero haber abordado en el tiempo lo que habíamos planeado. Muchísimas gracias a la audiencia y espero que sigan comiéndose sus snacks. Muchísimas gracias, José. Yo creo que sí, vamos a buen tiempo. Sin embargo, vamos entonces a abordar el segundo bloque, no sin antes decirles que el 23 de julio tenemos nuestro próximo evento y se va a tratar de la protección patrimonial en tiempos turbulentos. Así que vamos a abordar todo lo que es esta área tributaria en la región y en el mundo. Y vamos a tener de invitado especial a Ronald Evans, que muchos de ustedes lo deben reconocer y conocer. Así que, bueno, yo tengo varias preguntas por acá. Vamos a ir puntualizando algunas y esta que es bien interesante, yo creo que Tania y Carlos pudieran competir acá en esta respuesta. ¿Qué retos enfrentan las administraciones tributarias y qué podemos esperar en cuanto a la fiscalización de los precios de transferencia? Así que, bueno, no sé si Carlos o Tania, primero las mujeres. Correcto. Perfecto. Interesante pregunta, Reinaldo, gracias. Yo te diría que en términos generales, sí, como bien decía José hace un momento, el fisco va a empezar a controlar, y va a empezar a controlar fuerte. Hemos estado en un proceso de pandemia, cuarentena, donde la cuarentena también ha sido para el sector público, pero los efectos que estamos teniendo de esta cuarentena son terribles a nivel mundial, ¿no? El Perú está pensado en que va a tener un PBI que va a retroceder entre 12 y 13%, indicado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario,
Entonces, el resultado en recaudación fiscal debiera ser incluso aún peor, ¿no? O sea, estamos pensando en que podría caer la recaudación fiscal entre 15 y 20%, y con eso, obviamente, junto con las necesidades país en aumento para tratar de reactivar la economía, los fiscos van a tener una dura tarea porque tienen que generar un control adecuado para poder evitar una mayor evasión, una mayor elusión en este proceso de cuarentena, y a su vez, obviamente, dar la facilitación y el servicio adecuado al contribuyente para que pueda cumplir en tiempo y forma. Entonces, se va a incrementar el control, y en este incremento del control yo tomaría en cuenta lo que señalaba también José hace un rato, que el fisco va a hacer una primera idea, una primera segregación de los diferentes tipos de contribuyentes. Obviamente tenemos contribuyentes duramente golpeados como el sector turismo, que sigue sin operar en varios países, ¿no? Pero a ojos del fisco podrían haber contribuyentes que no han sido golpeados o que han sido menos golpeados. Estos contribuyentes que han sido menos golpeados o que no han sido golpeados van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para demostrar cualquier variación en sus resultados. Van a tener que documentar exhaustivamente por qué han generado esta pérdida de rentabilidad. ¿Y esto por qué? Y ahí tenemos algunas complicaciones, ¿no? Primero porque el principio de plena competencia se ha vuelto complejo en esta situación. ¿Y por qué? Porque el principio de lo habitual se ha roto. El principio de lo habitual de lo que ordinariamente hacían terceros ya no existe en este contexto de fuerza mayor. Uno puede ver que hay empresas que han llegado a renegociar con sus contratos de alquiler, por ejemplo, y no han pagado nada, 100% de descuento, entre comillas, durante esta etapa de cuarentena, y hay otros que han llegado a renegociar un monto muy chiquitito. Entonces, uno puede encontrar un descuento muy fuerte y un descuento muy chico, dependiendo de esta suerte de renegociaciones que han habido entre las empresas en la etapa de cuarentena. Entonces, la pregunta es, si esas dos y tantas posiciones tan diversas son válidas, ¿qué cosa es lo que se espera entre vinculadas, ¿no? Y ahí lo que tenemos que recordar y tener todos claros es que los precios de transferencia no son una ciencia exacta. Como ellos no son una ciencia exacta, y la misma OECD lo dice, también lo dice, ellos exigen juicios de valor tanto por el lado de la administración fiscal como por el lado del contribuyente. Y esto hace que sea más ardua la tarea de documentación. Por eso es que comentaba que lo que se determine entre vinculadas tiene que ser aquello que pueda probar. Si llego a la conclusión de que no voy a renegociar mis contratos con vinculadas, no puedo tener contratos con terceros todos renegociados. Voy a tener que tener consideración especial para documentar por qué he tomado esa decisión. Y si tengo prueba suficiente para documentar esas decisiones, estaré debidamente respaldado. Y si no, voy a estar sujeto a un riesgo de no tener fehaciencia respecto a la decisión final que se tome en las relaciones entre vinculadas, ¿no? Entonces yo diría, debemos esperar un fisco que va a incrementar control, y ante ello nosotros tenemos que prepararnos adecuadamente en este contexto, y la mejor manera de prepararse es a través de una documentación, ¿no? Clara, transparente respecto a las decisiones que tome con vinculadas. Carlos, ¿tú qué piensas? Cuéntanos un poco. Sí, no, digo, coincido con Tania, ¿no? Muy buena exposición. Claramente hay una mayor presión recaudatoria por la situación actual y el gasto público corriente de los países, ¿no? Dada la situación de crisis, lo cual también tenemos que considerar que viene una época post-BEPS, ¿sí? Lo cual genera un mayor compromiso todavía más para hacer valer la eficiencia recaudatoria en este rubro de precios de transferencia. Honestamente,
dada la situación actual en Latinoamérica y otras regiones que pudieran tener una baja cultura contributiva, y dada la complejidad y subjetividad en la materia, las administraciones tributarias tienen dos opciones. Una es una lucha encarnizada en auditorías a empresas con riesgos altos, cuya cobertura será baja, dados los recursos limitados de las administraciones tributarias, o tienen la otra opción de buscar medidas más eficientes y generalizadas para educar, tutelar y normar los riesgos de precios de transferencia, ya sea a través de un buen modelo de riesgo por industria específica, la publicación de márgenes de referencia o incluso safe harbors o medidas antiabuso en sectores y transacciones específicas para los países, como los relacionados en la industria primaria, minería y agricultura, ¿no? Para nuestros países. También, con base en el comentario de Tania de la subjetividad que ahora hay debido a la crisis y que hay mucha renegociación de contratos entre las partes, lo cual es totalmente cierto. Yo siempre he dicho que la subjetividad en precios de transferencia, pues debemos de verla de alguna manera contenida en el rango intercuartil, por un lado, ahí está la subjetividad, y por otro lado, yo creo que en este caso particular de la crisis, en las situaciones extraordinarias que pudieran avalarse, documentarse, justificarse, ¿sí? En comparación con el benchmark, con las comparables, con la industria. Ahora, también los fiscos que tienen a su disposición para hacer su trabajo, que antes no tenían, y que lo van a usar, sobre todo porque están muy necesitados y estarán más necesitados de recursos, es las declaraciones maestra y el reporte país por país. El master file y el country by country report van a ser muy importantes para guiarse en dónde tiene que estar la empresa. Es decir, si una empresa presenta pérdidas cuantiosas en un país local, seguramente la autoridad lo que querrá ver es cuál es la situación global del grupo, lo cual podría consultarlo tanto en la declaración maestra, en el master file, que contiene el estado financiero consolidado del grupo, ahí vienen los números globales, o en el country by country report, en el reporte país por país, donde vienen los números desplegados, no solo internacionalmente, sino por jurisdicción específica, lo cual le puede dar mucha idea a la administración tributaria de dónde tiene que apuntar su atención. Entonces, yo creo que finalmente, como conclusión, va a aumentar la fiscalización en materia de precios de transferencia, va a tener más cobertura, pero no la deseada, porque siempre la capacidad instalada de los fiscos pues es limitada y va en descenso. Lo cual podría también traernos este tipo de medidas más generalizadas, tipo safe harbors, tipo el llamado o denominado sexto método u otras medidas, ¿no? Para lograr pues, la eficiencia recaudatoria en este rubro. Excelente, Carlos. Buenísimo. Bueno, yo creo que digamos, para protegernos en este aspecto, entonces vamos a esta pregunta que creo que José y Frida pudieran documentarnos. ¿Cómo podrían documentarse los impactos económicos y reestructuraciones para efectos de precios de transferencia ante las administraciones tributarias? Así que José y Frida, primero las damas. Creo que primero Gracias, Reinaldo. Gracias, Reinaldo, por la pregunta. Bueno, realmente, cuando hablamos de documentación, que es una pregunta que estamos viendo mucho en este momento, para justificar ante las administraciones tributarias, primero importante, tenemos la documentación que se presenta obligatoriamente de manera anual, las obligaciones que tienen dentro de cada país, y tenemos las obligaciones que son de documentación que tienen algunos estados que los contribuyentes deben tener a disposición de la administración en caso de que se solicite. Entonces, primero para el análisis de comparabilidad, sumamente importante documentar cuáles han sido en la documentación que se presenta anualmente ante la administración y el análisis de los precios de transferencia, cuáles han sido los impactos que ha tenido específicamente las operaciones de la empresa durante ese periodo, identificar cuáles han sido esos cambios, esos impactos, tratar de hacer análisis numéricos económicos de los impactos que se han tenido durante el periodo, identificar si hay un tema de reestructuración, cuál es el objetivo de la reestructuración, a qué responde y qué se espera de ella. Hay que revisar
si hay términos económicos de la transacción, si hay términos contractuales de la transacción, verificar cómo es la conducta real económica de las partes, antes y después de los cambios que han ocurrido. Importante también tener resguardo de las comunicaciones que han ocurrido internamente y dentro de los distintas entidades dentro del grupo, que documentan los cambios a medida que fueron ocurriendo en el tiempo, quién respondió a las consultas, quién es el tomador de decisión. Todo esto va a ser importante al momento de definir quién lleva los riesgos, a quién se le asigna la pérdida. Así que, bueno, todo esto es muy importante. También tenerlo a disposición de la administración, tratar de que sea lo antes posible, desde que se tenga registro de lo antes posible de todos estos cambios, para que no se tenga que realizar al momento una solicitud, que usualmente pasa en la práctica y es muy difícil después enfrentar los cuestionamientos de la autoridad tributaria en este sentido. José, te paso la palabra. Bueno, yo con lo que dijo Frida ya tengo muy poco que decir, pero solamente quería resaltar dos aspectos que comentaba Carlos y Frida. Hay que tener muy en cuenta los modelos de negocio, hay que tener muy en cuenta en la documentación dónde se están realizando las transacciones. Si por ejemplo, se realiza una transacción en una jurisdicción que sea alto riesgo, probablemente el fisco pudiese revisar. Y hay un tema que creí que no se lo escuché a Frida. Hay que tener mucho cuidado en este tema de los reembolsos de gasto en el tema del COVID, ¿no? Sobre todo que ahorita no está habiendo viajes, ahorita no están habiendo eventos, ahorita no están habiendo ciertas operaciones normales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente el fisco pudiese estar revisando esos momentos. Y hay unos temas, aprovechando, haciéndole publicidad a Carlos, que fue coordinador el gran cóctel del CIAT de precio de transferencia, y también unido con las directrices de precio de transferencia. Para que un régimen de precio de transferencia sea efectivo, las sanciones tienen que ser persuasivas. En el caso de Panamá, la omisión del informe 930 llega a $1 millón, y probablemente vamos a ver, como decía Carlos, un enderezamiento, y decía Tania, del fisco, tratando de tener más alcance con los temas de documentación para después ir a los temas de sustancia. Y eso es uno de los elementos. Mira, estos días había un modelo de negocio. Cuando tú ves que un sistema de cobro está, por ejemplo, en Hong Kong, sobre una prestación de servicio en Latinoamérica, en Centroamérica, probablemente eso va a estar sujeto a revisión del fisco. Entonces yo creo que lo mejor momento para ustedes, los oyentes, los gerentes de impuestos, presidentes de grupos multinacionales, de bancos, es tener precaución, porque estamos en un momento de incertidumbre, y cualquier decisión o planificación que se haga, los modelos de negocio, sin estar documentado, probablemente va a tener las revisiones del fisco. Y yo creo que ninguna persona quisiera estar ante una demanda, ante una controversia con el fisco, en especial cuando nosotros estamos viendo ahorita que la jurisprudencia de casos del 2003, o sea, ni siquiera yo en el 2003 había comenzado el precio de transferencia. Así que su mejor aliado es tener una documentación conforme a los 3 niveles de documentación que propone la OCDE, y tratar de revisar que esos esquemas o cualquier documentación tenga esa instancia. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bien, creo que Tania estaba teniendo algo de problemas de audio. No sé si ya nos estás escuchando, Tania, porque creo que la siguiente pregunta también podría estar involucrada. Si puedes quitar el mute y todos sus mute, a ver si nos están escuchando todos. Tania no tuvo algún problemita. Se va a volver a conectar. De todas maneras, entonces, tengo una tercera preguntita aquí, que es ¿qué retos enfrentan los contribuyentes y las administraciones fiscales en cuanto al análisis de comparabilidad, considerando las limitaciones de las normativas domésticas? Creo que algo hemos tocado sobre el tema, pero pudiera ser interesante, quizás Frida, que nos avance sobre esto. Sí, gracias, Reinaldo. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Primero, considerando que ahorita estamos escuchando globalmente los retos que estamos enfrentando, estamos pensando en posibles soluciones a nivel global, se están discutiendo muchas soluciones interesantes sobre el análisis de comparabilidad, pero tenemos que recordar que si bien el principio de libre competencia es bastante abierto y responde a razonabilidad económica,
en nuestra región, en la región latinoamericana, nuestras administraciones tienden, por falta de recursos, por supuesto, experiencia, por diversos motivos, a implementar prácticas simplificadas de análisis de operaciones. Vemos en la práctica que, a pesar de que nuestras normativas puedan referirse a los factores de comparabilidad como están en las guías de las directrices de la OCDE, en la práctica ya sabemos, de acuerdo a nuestra jurisprudencia y también lo que se comenta dentro de los medios de cada país, que hay algunas cosas que pueden ser más aceptadas por algunas administraciones tributarias que otras, y hay que tenerlas muy en consideración al momento del análisis de comparabilidad. Como les comentaba hace un rato, temas como la prelación existente entre los métodos, hay algunas normativas de nuestros países que tienen una prelación, que a pesar de que globalmente se discuta qué método puede ser mejor en un momento de adversidad como el que estamos viviendo, hay que ver qué dice nuestra normativa y a qué se inclina nuestra particular autoridad fiscal. También en cuanto al tema del análisis complementario, que tiene mucho sentido en un momento de perspectivas económicas inciertas, pero tal vez nuestra autoridad no se incline tanto a eso. Entonces debemos tener cuidado de, por supuesto, escuchar lo que se está discutiendo globalmente, pero siempre aterrizarlo a nuestra legislación doméstica. Algunas otras cosas importantes también, la selección del periodo, que esto lo discutimos en la ocasión anterior, cuántos periodos son aceptables según nuestra normativa, si se puede hacer promedios ponderados o promedios simples nada más. Las pérdidas, el tratamiento de pérdidas, hay algunas autoridades que aceptan pérdidas en este tipo de casos, otras que están un poco más cerradas, dependiendo de qué operación se está analizando. Si es una de bajo riesgo, hay autoridades que están cerradas a aceptar pérdidas, esto lo debemos considerar también. El acceso a las bases de datos, qué bases de datos son aceptadas por nuestra administración tributaria, el acceso a la información pública, hasta qué punto puedo hacer una búsqueda de comparables que más se parezcan a la entidad analizada, si mi autoridad no necesariamente va a aceptar esa información. Los ajustes de comparabilidad, hay que ver si las proyecciones que se tenían previas son aceptadas por las administraciones tributarias en la realización de ajustes para cierres del periodo, considerando los resultados adversos que tenemos ahora. Lo que les comentaba hace un rato, comparables según mercado geográfico. Puede ser que algunos mercados geográficos en este momento particular no se parezcan tanto y antes hayan sido aceptados, pero ahora no. Estas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos el análisis de comparabilidad. Siempre tratar de aterrizarlo a la práctica en nuestro país. Gracias, Reinaldo. Oh, a ti, Frida. Bueno, creo que estamos súper bien de tiempo. Hemos logrado bastantes temas en esta hora que tenemos ya conectados y les agradecemos a todos los participantes. De verdad que no se han desconectado. Estamos por YouTube y estamos por vía Zoom. Las preguntas que no hayan podido ser respondidas, Carlos Pérez ha respondido algunas ya por el chat interno. Las vamos a tener y yo se las voy a compartir a todos los expositores para que puedan ir respondiendo uno a una. Quizás para concluir y abordar en estos dos, digamos, eventos que hemos hecho, esta segunda edición que cierra con estos temas de modelos de negocio, ¿qué podemos esperar entonces en cuanto a la evolución del análisis de los precios de transferencia durante y quizás después del COVID-19? No sé si a quien quiera comenzar, Tania, Carlos o José Luis. Adelante. Bien, Reinaldo, gracias por la pregunta. Empiezo yo para seguir con las damas primero, lo que diría respecto a... no sé si se está escuchando bien. Se está escuchando, pero no te vemos. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ya. Sí, eso es lo que estaba viendo. Listo, lo que diría respecto a qué cosa va a pasar con el tema de los precios de transferencia durante el COVID, después del COVID. Bueno, los precios de transferencia han ido evolucionando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Estos temas de BEPS, las recomendaciones OECD, seguro han sido fundamentales para que haya más transparencia de información, para que este intercambio automático entre países hoy ya sea una realidad y para que a partir de ahí tengamos a fiscos más fortalecidos en el seguimiento y control de todas las normas de precios de transferencia. Entonces, dicho eso, lo que sí creo es que este año, que es un año particular, es un año que viene en un contexto especial,
no antes visto y no visto hace muchos años en el mundo, sí requiere una atención también especial de parte de la OSD. Y sí estaríamos esperando que ella se pronuncie respecto a varios temas que van a ayudar mucho a las administraciones fiscales a poder tratar de mejor manera esta determinación de valor entre empresas vinculadas. Por ejemplo, los temas de comparabilidad seguro son de sensibilidad, bastante sensibilidad. La OSD se tiene que pronunciar respecto a cómo se va a determinar la comparabilidad este año, cómo vamos a hacer estos ajustes extraordinarios, qué podría ser aceptado, qué no podría ser aceptado respecto a la documentación de respaldo que se va a exigir en este proceso, digamos, especial de fuerza mayor, este proceso extraordinario que estamos atendiendo todos los países este año, y una atención particular al tema de Latinoamérica. Yo diría que ya de por sí Latinoamérica tiene sus propias particularidades y cada país dentro de Latinoamérica ha actuado de diferente manera, inclusive respecto a cómo ha llevado o ha generado las políticas para poder enfrentar la pandemia. Entonces, ante ello, sí creemos que de repente debiera pensarse en un ajuste especial de comparabilidad para países como Latinoamérica. Y sí es importante la visión de instituciones como el CIAT, que seguro nos van a ayudar a tener una posición como región para poder transmitir estas preocupaciones a la OSD y ver cómo la OSD puede canalizar ahí algunas recomendaciones en ese sentido. En las medidas que todos estemos integrados bajo un mismo paraguas, vamos a generar mayor confianza seguro a los contribuyentes para no caer en la doble tributación, y eso es muy importante. ¿Qué hacer después de la pandemia? ¿Qué es lo que se viene hacia adelante? Bueno, se viene el intercambio de información automática con mayor fuerza, que no solo se da por el tema del reporte país por país, sino el reporte, también el intercambio financiero. Están todos los temas que los países ya están abordando, que son los temas BEPS, que es la norma antielusiva, es el beneficiario final, es el secreto bancario, que todas ellas apuntan a un mejor mecanismo de control de la elusión tributaria. Creo que eso, con el hecho de integrarnos como, y apoyarnos mutuamente como administración fiscal, administraciones fiscales, debiera ser parte del futuro de los precios de transferencia, que va a conllevar de por sí, de parte de los contribuyentes, una mayor transparencia en la información, ¿no? Para poder con esto protegernos de cualquier contingencia fiscal. Entonces, creería que hacia adelante vamos a estar muy dinámicos con los temas de precios de transferencia. La globalización está con nosotros cada vez en mayor grado, y con ello los fiscos integrados también son parte de esta nueva era, de esta nueva etapa que a través de la OSD, instituciones como el CIAT, se han estado impulsando. Bien, Carlos o José. Si quieres, yo voy, José, para dejarte no sé si va a ser el cierre, pero prefiero de esta manera. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la evolución del análisis de precios de transferencia durante y después, ¿no? El COVID-19? Primeramente, la materia de precios de transferencia se ha vuelto más compleja, sin lugar a dudas, y aún lo que falta relativo a la economía digital, ¿no? Precios de transferencia se ha complicado. Tenemos 600 páginas en las guías de precios de transferencia de la OCDE, y yo esperaría que esas páginas se tendrían que incrementar un poco más. Sin embargo, en la práctica, la única manera de salir adelante, considerando que precios de transferencia es una obligación impuesta por el gobierno, es dividir, ¿no? Es simplificar, o yo diría sobresimplificar los esquemas de bajo riesgo en la materia, como son las operaciones de servicios administrativos de baja cuantía, las funciones sustantivas dentro de la cadena de suministro cuando son rutinarias, y poder dividir e identificar cuando tenemos operaciones o esquemas que llevan implícito un riesgo latente, ¿sí? Y es cuando ahí
las empresas deben de poder identificar y poder invertir mayor tiempo, por no decir mayores recursos, en poder hacer un análisis sustantivo y certero con base pues en un entendimiento del negocio, de la cadena de valor, como bien lo dijo Frida, un análisis funcional que toma en cuenta los activos, las funciones, los riesgos, no solo desde una perspectiva local, sino también global. O sea, es decir, los precios de transferencia cuando se vuelven complejos en situaciones donde hay un riesgo latente, pues requieren de muchísima más información, requiere de poder contrastar la metodología con otra metodología corroborativa o sanity check para poder finalmente llegar a una apreciación, a un punto de vista que finalmente pueda ser sostenible ante la administración tributaria. Entonces, de cualquier manera, yo creo que tenemos todavía mucho futuro que tenemos que caminar con respecto a los precios de transferencia, aunque ciertamente un disruptor importante está haciendo la economía digital, ¿no? Pero insisto, de cualquier manera, la globalización está aquí para quedarse por muchísimos años y no creo que se extinga, y es el motivo principal de los precios de transferencia. Buenísimo. Bueno, José, te toca cerrar y yo creo que cerrar ambos eventos con éxito, pues. Así que, bueno, adelante y después, bueno, nos tomamos una foto. Bueno, yo comparto mucho con Carlos. Yo creo que en América Latina ha habido una evolución de precio de transferencia. Ya no es esa época, por ejemplo, cuando yo comencé hace más de 15 años, que veías una comparable con pérdida o con reestructuración, se eliminaba en un estudio. Yo creo que la crisis del COVID va a replantear mucho los temas de precio de transferencia, porque diversos informes señalan que la OMC en el 2003 decía que 60-70% del comercio internacional lo llevaban los grupos multinacionales. Con la crisis del COVID esto se acelera y definitivamente muchas jurisdicciones van a tratar de proteger la erosión de las bases imponibles, si pudiese llamar, de algunos grupos multinacionales. Pero el tema, que yo creo que la lección que queda es que yo creo que también las administraciones tributarias de América Latina deben trabajar con temas de cumplimiento cooperativo, implementar los APA, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, y todo se va a digitalizar. Las auditorías se van a digitalizar entre el fisco y los contribuyentes. La relación de confianza se va a replantear. Existe un tema muy sensible, por ejemplo, con la economía digital de las denominadas GAFA, que afectan a la tax moral o a la moralidad tributaria de los contribuyentes. Yo creo que el mensaje que tenemos que hacer, Reinaldo, es que, mira, nosotros estamos en hora de almuerzo y tenemos, veo bastantes conectados. El tema de precio de transferencia lleva muchas cuestiones a responder. Yo les señalaba a ustedes el cóctel del CIAT. Ha sido por muchos países, inclusive dentro del seno de los países de la OCDE, como una alternativa. Y yo creo que el mensaje que hay que tener, señores, tienen que tomar los modelos de negocio. Los precios de transferencia no solamente sirven desde el punto de vista de las decisiones fiscales, sino desde las decisiones empresariales, donde muchas empresas han tenido que tener auxilio de la casa matriz para poder sobrevivir. Entonces, el mensaje, Reinaldo, es sustancia económica, estudiar del tema de los pilares, ver cómo ser más efectivo desde el punto de vista del cumplimiento. Y bueno, tenemos que seguir dentro de todo creando esta comunidad tributaria. Ya Reinaldo señalaba que el próximo 23 de julio confirmó mi gran amigo Ronald Evan Márquez, referencia de la tributación latinoamericana, profesor mío. Y bueno, Reinaldo, yo creo que tienes que dar las palabras de cierre, no solo la foto. A todos los espectadores, muchísimas gracias. Y existe un mundo más allá de precio de transferencia que nosotros vamos a seguir conversando en Conectar. Muchísimas gracias, Tania, Carlos, Reinaldo y mi gran socia Frida María Medrano, que tiene el gusto o el disgusto de trabajar conmigo todos los días. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, José Luis, que hiciste esto una acción, en verdad. Yo creo que todos los que participaron tanto en este evento como en el anterior disfrutamos mucho el profesionalismo de ustedes
el llevar ese tema tan complicado a palabras tan sencillas como creo que todas las que hemos disfrutado. Así que le queremos dar las gracias a todas las personas que están conectadas en tantos países. Saludos a muchísimos países. No los voy a nombrar porque en verdad que quedarían algunos por fuera y no quiero herir sentimientos. Lo que sí quiero es que como todos estuvieran ahorita parados aplaudiéndolos, vamos a sentir algo digital que es el selfie, ¿verdad? El selfie digital, así que vamos a sonreírnos mirando la cámara y cerramos el evento felices de tenerlos a todos ustedes y en verdad que muchísimas gracias. Ha sido un honor tener a Tania, a Carlos, a Frida y a José Luis y contar con el IES y Capital Financieros en todo este apoyo de esta gran plataforma tributaria internacional como lo es ConnectTax. Así que hasta la próxima y en verdad muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día.